Bien, pues vamos a abordar un tema bastante complejo. Intentaré que lo captéis bastante fácil. Si hay alguna cosa que no entendáis, no preocuparos, es muy normal. Entonces me tendréis que creer y ya está. Yo me creo lo que han dicho los demás, así que os lo tenéis que creer. Bien, vamos a hablar un poco de todo, ¿eh? En realidad vamos a hablar sobre todo de la teoría de la relatividad, la general y la especial. Que ahora veréis qué significa lo de especial y general. Pero sobre todo digamos, el colofón final va a ser lo de viaje en el tiempo. Como he dicho, la película Interestelar, de la cual hubo una charla coloquio aquí, que organizamos la Federación, pues ha dado mucho juego porque es quizá la primera película, si no la primera, la segunda película, que científicamente, quitando un pequeño tal, si somos muy escrupulosos, sigue muy fielmente cuáles son los efectos digamos, de la relatividad general, ¿no? Ahora veremos el porqué. Pero primero hay que situarnos en de dónde viene todo esto, ¿no? Cómo se le ocurre a Albert Einstein un día en la oficina de patentes de Berna digamos, el tirar por tierra todos los conceptos que se tenían en la física por aquel entonces, en los años 20, y elaborar la teoría de la relatividad, que tantas cosas ha cambiado. Bien, como todo, casi todo en física, todo empieza a partir de Newton. Newton, uno de los mayores genios de la humanidad, tenía una concepción absoluta del universo, del espacio y del tiempo. Es decir, cuando él elabora sus leyes del movimiento, las leyes físicas, siempre están referidas a un marco. Si yo digo que yo me muevo, me tengo que mover con respecto a algo que no se mueva, ¿de acuerdo? Porque si no, no puedo medir. Si yo digo que han pasado 10 minutos, tiene que ser que han pasado 10 minutos con respecto a algo que no se mueva. Yo tengo que tener un patrón de medida. Entonces, Newton, cuando elabora toda su teoría, siempre se elabora en torno a un marco de referencia fijo y absoluto. Durante buena parte de todas las décadas siguientes, prácticamente todos los siglos siguientes, la búsqueda era cuál era ese marco absoluto de referencia. Porque cuando yo digo que yo me muevo, o mejor dicho, cuando yo digo yo estoy quieto, lo cual para mí eso es muy difícil, que yo me esté quieto en un sitio, pero si yo me quedara quieto, todos me creeríais de que estoy quieto. Sin embargo, si me veis desde fuera del planeta Tierra, yo no estoy quieto. Yo me estoy moviendo con el planeta Tierra. El planeta Tierra se mueve alrededor del Sol. Si tomamos el Sol entonces como marco de referencia fijo, también erramos, porque el Sol se mueve a través de la galaxia. Luego la galaxia se mueve a través del grupo local. Bien, entonces, ¿dónde hay un punto fijo, ¿no? ¿Dónde me fijo en el cual yo pueda decir que todo se mueve alrededor de él? Bien, dejamos ahí la pregunta. Como durante el siglo XVII y XVIII había un gran interés por medir todas las cosas físicas, la luz no iba a ser una de ellas que se quedara fuera. Y hubo muchos intentos de medir cuál era la velocidad de la luz. Desde el primer momento que la ciencia irrumpe en nuestro conocimiento, a partir del Renacimiento, todo se debe de medir. Sabíamos que el sonido tiene una velocidad. ¿Por qué? En el campo de batalla, sobre todo cuando aparecen las primeras armas de fuego, y esto está escrito, una de las cosas que les sorprende mucho a los soldados, que estaban acostumbrados a luchar con espada, entonces los combates eran muy próximos, es que primero ven el fogonazo y al rato le llega el sonido. Claro, empiezan a preguntarse el por qué. Descartes, por ejemplo, que fue un mercenario, fue uno de los que empezó a preguntarse por qué había esa diferencia entre lo que yo veo y lo que yo escucho. Eso le derivó, por otro lado, que nos vamos a entrar filosóficamente a la duda cartesiana, pero ya había cierta inquietud. Y había, digamos, olía a que la luz no tenía una velocidad infinita, tenía una velocidad finita. ¿Pero qué velocidad? Bien, este señor, tan discreto, Ole Romer, se dio cuenta de que con las tablas, ya Newton y sobre todo con las órbitas de Kepler, ya teníamos efemérides muy precisas de cuando un satélite pasaba por detrás de un planeta, en este caso el satélite Io cruzaba la sombra de Júpiter, como veis aquí. Teníamos tablas muy precisas que nos decían en qué momento eso iba a ocurrir. ¿Pero qué ocurría? Que dependiendo del punto de la órbita de Júpiter, si estaba más próximo a la Tierra o estaba más lejano, ese momento de entrada del satélite en la sombra del planeta ocurría antes o después de lo que decían las tablas.
por mucho que se revisaran las tablas, siempre ocurría lo mismo. Y había un desfase aproximadamente de 22 minutos. Siempre. Eso llevó a Euler Roemer a plantearse que la velocidad de la luz no era infinita, que aproximadamente, y ojo, estoy hablando de 1600 y pico, casi finales de 1700, o sea, casi principios de 1700, se equivocó solamente en un 10% de la velocidad de la luz que nosotros sabemos que es la actual. Lo calculó bastante bien. Posteriores experimentos, que no he querido incluir aquí porque son bastante complejos, por ejemplo el de Bradley, de la paralaje estelar, él medía las estrellas de Draco y veía que dependiendo de la posición del órbita de la Tierra se movían, se fue calculando más todavía, con más precisión, la velocidad de la luz. Quizá el experimento paradigmático de la medición de la velocidad de la luz es el que realizó Fizeau. Él separó dos espejos, 8,67 kilómetros, y en medio de la luz puso una rueda dentada que hacía girar a una cierta velocidad. Cuando él consiguió que la luz de ida y retorno no parpadease, era cuando había cogido la velocidad de la luz. La midió y, bueno, dio una velocidad parecida al un 5% de la que ahora mismo sabemos que es la velocidad de la luz. Que todos sabemos, deberíamos saber, que anda alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Para mí me parece un logro el haber medido esa velocidad en pleno siglo XIX, principio del XVIII. Perdón, final del XVIII, principio del XIX. Bien, sabíamos entonces que la luz no tenía una velocidad infinita. Pero había otra cuestión. Tenemos una cuestión, ¿cuál es el marco de referencia fijo? Segundo, la velocidad de la luz, ya sabemos cuál es, no es infinita, no es instantánea. Pero claro, estamos hablando ya a finales del siglo XIX y casi hay manuales del principio del siglo XX, en el que la luz se tenía que transmitir igual que cualquier información, igual que el sonido, igual que cualquier otro fenómeno físico, a través de un medio. El sonido se transmite a través del aire. Luego la luz se tiene que transmitir a través de algo. Y ese algo era el éter luminífero, que se llamaba. De hecho, hay manuales muy bonitos, hay muchos libros de astronomía que hablan de los planetas se desplazan a través del éter. El espacio no era vacío, había una sustancia que nadie sabía de qué estaba compuesta, que se denominaba éter. Bien, la Tierra, en su movimiento a través del éter, unas veces iría a favor de ese éter, otra vez iría a la contra, otra vez iría en paralelo. Michelson y Morley se plantearon, ellos no iban midiendo, no querían medir la velocidad de la luz, ellos lo que querían medir, demostrar la existencia del éter. El experimento de Michelson-Morley es quizás la historia del mayor fracaso de un experimento que condujo al mayor éxito en la historia de la física. ¿Me explico? A ver si internet aquí se puede ver. Bien, esto es una versión moderna, la podéis ver aquí en esta página, del experimento de Michelson-Morley. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos emitieron un haz de luz que se dividía en dos. Teóricamente, si la luz que yo emito va a favor del movimiento del éter, esa luz va más rápida, digamos, va con viento en cola, va más rápido y retornará antes. La que va en contra o va en paralelo al movimiento del éter se retrasará, por lo tanto yo tendré dos puntos de luz, no tendré uno. Esto lo hicieron a través de un interferómetro, no me voy aquí a explayar en lo que es, pero digamos que es muy fácil de ver cuando hay un desfase en la luz en los dos focos de luz que llegan, es muy fácil de ver si están llegando a la vez o uno llega antes que el otro. Bien, esto es lo que hicieron. Este espejo divide en dos, vuelve a rebotar y aquí está el detector. ¿De acuerdo? En este caso los dos han llegado a la vez. ¿Qué ocurría? Vamos a suponer que el éter va en esta dirección. ¿De acuerdo? Ellos no sabían en qué dirección iba el éter. De hecho, ellos lo que pretendían medir era la existencia del éter. Esto ya lo sabemos nosotros a posteriori. El éter en realidad podría moverse hacia aquí, hacia allí. ¿Veis que se mueve la flechita? Vamos a imaginar, el éter lo invadía todo, O sea, no es solamente estar en el espacio, estaba en todo. Bueno, pues vamos a imaginar que yo, estando el éter, disparo el haz de luz y esta va a favor del éter. Como veis,
se adelanta un poquito más y llega un poquito. Ahora va en contra, ¿lo veis? Primero se adelanta, pero como la vuelta la hace en contra del éter, se retrasa. Entonces, si os habéis fijado, lo voy a repetir, veis que no llega exactamente a la vez. Aquí este rayo se adelanta porque va a favor y ahora se atrasa porque va en contra. El aire lo lleva se queda un poquito atrás. ¿Lo veis o no? Bien, en el interferómetro se hubiera visto cómo los dos rayos no llegan acompasados. Yo puedo mover el éter, creo que es aquí, o sea, yo puedo mover, mejor dicho, el interferómetro, lo puedo mover en la dirección que yo quiera. Por ejemplo, vamos a ponerlo un poquito angulado. Vuelvo a disparar el rayo. ¿Qué ocurre? Ahora mismo van casi en oblicuo. Aquí va un poquito retrasado y otra vez los dos rayos no llegan a la misma vez. ¿Qué suponéis que ocurrió en el experimento de Michelson-Morley? Pues quedaba igual el ángulo que obtuvieran que los dos rayos llegaban a la vez. No había éter. ¿Eso qué significaba? Que la velocidad de la luz en cualquier punto del espacio al que yo me dirigiera, siempre iba a ser la misma. No se decelera ni se atrasa, da igual, siempre es la misma. Lo vais a entender muy fácil. Si yo voy en un coche y llevo una pelota y el coche va a 100 km por hora y tiro la pelota, ¿con qué velocidad inicial sale la pelota? 100 km por hora del coche más la que yo le dé, ¿verdad que sí? Bien. Si yo voy a 300.000 km por segundo y tiro una pelota a 20 km por segundo, ¿a qué velocidad sale la pelota? No va a 320, va a 300.000 km por segundo. Jamás la velocidad de la luz se puede romper, es un límite natural. Yo puedo ir montado en un cohete a 300.000 km por segundo y emitir un rayo de luz que también sale a 300.000 km por segundo y no va a llegar, no va a salir, se va a quedar pegado aquí el rayo, no sale. El límite de 300.000 km por segundo es infranqueable. Nada puede viajar más rápido que la luz. O mejor dicho, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, que es como realmente se debe decir. ¿Entendéis el concepto? ¿Vale? Eso es lo que demostró el experimento de Michelson-Morley. Causó mucho revuelo en la época. Trajo muchas más cosas, pero eso no nos vamos a meter ahí porque entonces ya no terminaríamos. Lo que sí me interesa es que el concepto quede claro. Es decir, el experimento, por eso he dicho, nunca el fracaso de un experimento fue realmente tan bueno, fue tan espectacular, porque demostró primero que el éter no existe, que la luz se transmite por el espacio vacío sin necesidad de ningún medio. Ya, nada más que eso ya era un hecho bastante importante. Pero sobre todo lo que demostró es que daba igual en qué dirección, a qué velocidad, si iba a favor o iba en contra. La velocidad de la luz siempre es la misma, es infranqueable. Por lo tanto, no solamente la velocidad de la autopista está limitada porque te multan, sino que la velocidad en el universo también está prohibida. Más de 300.000, 297.000 y pico, no recuerdo ahora mismo, pero vamos, 300.000 km por segundo en números redondos, no se puede sobrepasar. Nada en este universo lo sobrepasa. Bien. Había otro enigma. El mundo de la ciencia está lleno de enigmas y es lo que hace a las mentes estar ahí dándole vuelta a ver qué es lo que pasa. Sabemos que a principios de siglo, sobre todo con la aparición del descubrimiento de radioactividad, empiezan a descubrirse nuevas partículas y había un enigma que era el de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos se producen cuando partículas de muy alta energía, que están por el espacio, hasta hace muy poco no se sabía exactamente cuál era su origen, era un tema bastante controvertido, no se sabía. El caso es que cuando impactan con la alta atmósfera, esos núcleos chocan con los átomos de la alta atmósfera, con el oxígeno, el nitrógeno, los rompen y producen unas partículas que se llaman muones. El muón es un electrón muy grande, muy gordo, que tiene una vida de solamente 2 microsegundos, 2 millonésimas de segundo.
En ese tiempo solamente le da tiempo a recorrer 650 metros. Sin embargo, los que nos ponemos con la cámara todo el rato a hacer fotos, estamos hartos, literalmente hartos, de que nos aparezcan estos puntitos. ¿Por qué harto? Porque cuando yo hago una fotometría de aquí, el puntito este me la farsea. Y digo, vea, ya me ha llegado un rayo cósmico. Entonces, ¿cómo puede ser que una partícula que solamente dura 2 millonésimas de segundo, que recorre 650 metros, llegue a 22 kilómetros de distancia abajo y llega hasta mi captador? Este enigma fue el que puso tras la pista, entre otros, a Albert Einstein. Algo estaba pasando, algo hacía que esa partícula llegara. Bien, Einstein hizo dos deducciones, partió de dos premisas realmente, más de deducciones, que realmente todo el mundo las tenía, pero nadie las había agrupado, y esa es la genialidad que tuvo Albert Einstein. Una, nada puede viajar más rápido que la luz, eso está clarísimo. Dos, no existe un sistema de referencia absoluto, todas las medidas dependen del sistema de referencia que se escoja. Es decir, el ejemplo que hemos visto antes, si yo digo que estoy quieto y yo utilizo el marco de referencia de esta sala, evidentemente yo estoy quieto. Pero si yo elijo el marco de referencia de la Estación Espacial Internacional, yo me estoy moviendo bastante deprisa. ¿Quién de los dos tiene razón? Ninguno de los dos. O sea, él se está moviendo y yo lo veo al moverse. Yo estoy quieto. Él está quieto y ve debajo suya la Tierra moverse. Esto que parece una tontería llegó a un cambio radical de nuestra concepción del universo. Y es la defunción del movimiento del sistema de referencia absoluto. Siempre se pone esta imagen. Si yo voy en una vagoneta y tiro una pelota hacia arriba, la pelota caerá en mi mano. La pelota sube y baja y cae en mi mano. Pero si alguien me está viendo desde fuera, lo que ve es que la pelota describe esta trayectoria hasta llegar a mi mano. ¿Correcto? ¿Lo veis? ¿Vale? Si yo estoy dentro, la pelota sube y baja. Si yo estoy fuera, lo que veo es que en un momento dado yo estoy aquí, vamos a partir de aquí, por ejemplo, yo me voy desplazando, me quedo mirando al techo como un tonto, mientras la pelota no sube y baja verticalmente, lo que describe es una curva. ¿Sí o no? Pues con la luz pasa exactamente lo mismo. Si yo estoy dentro de una caja y en mitad de la sala enciendo una luz, la luz llegará, si tengo la linterna puesta en el mismo centro, la luz llegará al mismo tiempo, a un lado y a otro. Sí, ¿no? Correcto, ¿verdad? Pero si la caja se está moviendo y yo la veo desde fuera, ¿qué es lo que ocurriría? Lo que ocurriría, paradójicamente, es que al moverse la caja en esta dirección, la pared más lejana se acerca y la pared más cercana se aleja. Por lo tanto, el rayo de luz llegaría antes aquí y aquí tardaría más en llegar. ¿Sí o no? Ya nos vamos complicando. ¿De acuerdo? Lo que quiero que tengáis... A ver, si a alguien le cuesta trabajo no pasa nada, ¿eh? Esto te es complicado de cogerlo. A mí lo que me interesa que siempre tengáis en la cabeza es que depende del sistema de referencia que escoja, pasa una cosa u otra. Y las dos son reales, ¿eh? O sea, las dos son perfectamente reales. Bien, vamos a complicar un poquito más. Supongamos que ahora vemos la sala desde arriba. Yo estoy dentro de este cajón y emito un rayo de luz. El rayo de luz vuelve y rebota. ¿Sí? Sigue una línea recta, ¿verdad que sí? Bien, ahora me salgo fuera del vagón desde arriba, ¿eh? Estoy flotando y voy viendo el vagón. ¿Y qué ocurre? Ocurre que en el segundo 1, por ponerle un tiempo, emite un rayo de luz, pero el vagón se desplaza. La luz no hace una trayectoria perpendicular, la luz hace una trayectoria oblicua. Rebota en el segundo 2 y vuelve al origen en el segundo 3. Mi pregunta es, ¿qué trayectoria es más corta, esta o esta? Depende del sistema de referencia. ¿Correcto? Si yo estoy dentro de la caja, mi trayectoria es corta. Si estoy fuera de la caja, mi trayectoria es muy larga. Le ha costado muchísimo a la luz llegar al retorno. ¿Entendéis? Es muy raro, ¿eh? En nuestra experiencia cotidiana nunca vamos a ver esto.
Pero conforme nos vayamos aproximando a la velocidad de la luz, esto sí empieza a aparecer, esto sí empieza a ser real. Bien, este es un chiste para distender un poco el cerebro, ¿eh? Lo tenemos ahora mismo. Le dice, no mire Eugenio, ahí llegó esa liebre soberbia, alardea que últimamente está corriendo tan rápido que puede ver la diferencia entre lo que marca su reloj y otro en reposo. Esto es así, conforme más vayamos acelerando y los efectos relativistas no empiezan a ser evidentes prácticamente a partir de la mitad de la velocidad de luz para adelante, vamos viendo cómo el tiempo ya va cambiando, el tiempo y las distancias van cambiando dependiendo del sistema de referencia. Bien, todo es relativo, ¿no? Esto es, a nivel universitario, voy a estudiar durante 1 hora, se nos hace muy corto, dura 10 minutos. Mientras que cuando voy 10 minutos ya al ordenador, se nos hace el tiempo subjetivo muy largo, es 1 hora. Bien, ¿qué ocurre? Vamos a reunir todo esto. ¿Qué ocurre en la teoría de la relatividad especial? Cuando yo estoy viajando a la velocidad de luz, cuando yo viajo a la velocidad de luz y me observan desde fuera, lo que desde fuera ven es que el tiempo se ralentiza. Si yo veo ahora mismo una nave partir de aquí y yo pudiera, de alguna manera, ver lo que pasa dentro, vería las cosas como si fueran cada vez más a cámara lenta. Conforme más se vayan acercando a la velocidad de luz, más lento va ocurriendo, más lento va ocurriendo, más lento va ocurriendo, más lento va ocurriendo. Y si estoy dentro de la nave y de alguna manera pudiera ver lo que pasa afuera, vería todo lo contrario. Mi tiempo sigue siendo el mismo. 1 segundo sigue siendo 1 segundo. La manecilla del reloj tarda 1 segundo en ir de un punto a otro. No se enlentece para nada. ¿Pero qué le ocurre al resto del universo? Que se acelera. De alguna manera se acelera. Eso lo que da ocasión es a la paradoja temporal. La paradoja del viaje en el tiempo. La paradoja de la velocidad de la luz. Y si tenemos en mente que la velocidad es distancia a partir de tiempo, lo vamos a entender perfectamente. La velocidad es constante. La velocidad de la luz no se puede sobrepasar. Si mi tiempo se ralentiza, ¿la distancia qué le pasa? Se acorta. La distancia y la velocidad de la luz se acortan. Ahora empezamos ya cada vez más complicado. ¿Qué ocurre a un cohete cuando va viajando a la velocidad de la luz? Si yo estoy dentro del cohete, siempre tengo que estar entrando y saliendo del cohete. Si yo estoy dentro del cohete, mi tiempo, yo lo miro en el reloj, mi tiempo sigue siendo el mismo, ¿eh? Aquí pasa 1 minuto y 1 minuto. Yo no veo que la esfera hace como las películas, tac, tac, ¿no? Sigue siendo tic, tic, tic. Yo sigo envejeciendo, la barba me sigue creciendo exactamente igual, todo igual. Pero misteriosamente, lo que antes era una distancia de 5 años luz, de pronto se convierte en miles de millones de kilómetros, pero por debajo del año luz. Por lo tanto, ¿cuánto tardo en llegar? ¿Tardo 5 años en llegar? No. Tardo 1 año, 6 meses, pero no porque vaya más rápido, simplemente porque la distancia se ha acortado. Repito. Fuera, dentro. ¿Qué pasa dentro cuando voy a la velocidad de la luz? Que la pared que me voy a encontrar, yo voy en esta dirección, ¿eh? Aquí, yo voy hacia allá. La pared que va a encontrar, ¿qué ocurre? Se acerca. Y la que dejo atrás, ¿qué ocurre? Se aleja. Entonces yo llego a la estrella, llego antes, doy la vuelta, enciendo otra vez los cohetes y ¿qué ocurre? Esta situación vuelve a cambiar. Hacia donde yo voy se empieza a acercar. ¿Qué ocurre? Que si la pared se acerca, si la estrella se acerca, ¿qué se está cortando? La distancia. A todos los efectos la distancia se está cortando. Algunos os preguntaréis, bueno, pero eso es lo que parece. En realidad la distancia es la que es. No, no es lo que parece. Es que es. Repito, todas las medidas dependerán del marco de referencia. ¿Qué es lo que yo veo si estoy fuera del cohete? Yo me salgo del cohete. ¿Ha cambiado la distancia? No. Yo, 5 años luz. Sigue habiendo 5 años luz desde aquí a la estrella. No ha cambiado absolutamente nada. El cohete va a la velocidad de la luz. Yo ni lo veo ya. Pero, ¿qué ocurre?
mi tiempo se acelera. Yo no lo noto. Para mí el tiempo es normal, pero con respecto a los que van a la nave, el tiempo se ha acelerado. ¿Qué ocurre? La famosa paradoja de los gemelos. Este señor y este señor se dan la mano antes de salir en el cohete y tienen la misma edad. Cuando el cohete que ha partido a la velocidad de la luz vuelve, el tiempo no ha pasado igual. Por eso digo, es real lo que ocurre. Y esto sabemos que ocurre, ¿por qué? Por los rayos cósmicos. Si yo fuera un muón o pudiera cabalgar a lomos de un muón, que sería una experiencia bastante interesante, por cierto, desde el punto de vista externo, es decir, desde mi punto de vista, desde observador, que yo estoy mirando el muón cómo llega, el tiempo del muón se dilata al viajar a la velocidad de la luz, por lo tanto, recorre más distancia. ¿Ha variado algo de las leyes físicas? No ha variado absolutamente nada. Lo único que pasa es que el muón viaja a la velocidad de la luz. Si él viaja a la velocidad de la luz, ¿yo qué veo? Que su tiempo se enlentece. ¿Es correcto o no? ¿Me seguís por aquí? ¿De acuerdo? Él envejece más lentamente. Al envejecer más lentamente, ya no dura 2 millonésimas de segundo su vida. Dura varios segundos. Por lo tanto, a la velocidad de la luz, ¿le da tiempo a llegar al suelo o no? ¿Los 22 kilómetros le da tiempo a recorrerlo? ¿Le sobra? ¿Sí o no? ¿Me seguís? Es complicado, de verdad. ¿Pero qué le ocurre al muón? ¿El muón cómo ve el mundo? Perdón. El muón lo que ve es que él viaja a la velocidad de la luz. El mundo exterior se acelera. Va a un tiempo mucho más rápido. ¿Qué ocurre? Perdón. Que la distancia para él se acorta. Ya no son 22 kilómetros. Son 650 kilómetros. Por lo tanto llega. ¿Por qué pongo el ejemplo del muón? Porque cuando ponemos el ejemplo del viajero en una nave, ahora mismo no existe ninguna tecnología que nos permita viajar a la velocidad de la luz. Por lo tanto, si hemos metido relojes atómicos a bordo de jets, han subido, ahora explicaremos por qué se ha tenido que hacer no a nivel del suelo, más alto, y efectivamente hemos comprobado que cuando el reloj atómico ha aterrizado, su tiempo se ha enlentecido. El reloj ha perdido mil millonésimas de segundo. Es decir, ha vuelto un poquito más joven. Los astronautas, cuando dan la vuelta a la Tierra, son un poquito más jóvenes cuando vuelven que cuando salieron. Pero aún han envejecido un poquito menos con respecto a lo que estamos en la Tierra. Son más jóvenes. O sea, estos efectos relativistas existen, son mensurables. Pero no hay nada, es tan pequeño que no vamos a notar la diferencia, no lo vamos a palpar. Sin embargo, esto lo podemos hacer. Nosotros, si cogemos una cámara reflex, la orientamos una noche al cielo, veremos que en la foto, aparte del ruido térmico de la cámara, aparecen unos puntitos que son rayos cósmicos. O sea, estamos experimentando realmente los efectos relativistas de unas partículas que viajan a la velocidad de la luz, que ellas mismas no tienen conciencia, evidentemente, por lo menos que sepamos, pero que ellas mismas están experimentando esos efectos y que físicamente, si no aplicáramos la teoría de la relatividad, no tendrían que llegar. Se tendrían que extinguir a 22 kilómetros de altura y sin embargo llegan. Por lo tanto, la teoría de la relatividad es una teoría, bueno, está súper demostrada, aparte de otros efectos también, que luego veremos, y sin embargo sus efectos son palpables por nosotros, podemos verlos. Bien, Einstein fue mucho más allá. Einstein no se quedó solamente en los efectos que tendría viajar a la velocidad de la luz. Para mí quizá es el concepto intelectual más complejo que él llegó a realizar y que cambió totalmente nuestra visión del universo. Y es la masa, los cuerpos, son capaces de deformar la estructura del espacio-tiempo. Y esto, que es una frase que queda que no vea, hay que explicarla un poco. Por cierto, este es el agujero negro de Interestelar, ¿vale? Es la representación quizás más real de lo que podríamos encontrarnos si estuviéramos cerca de uno. Bien, ¿qué es el espacio-tiempo? Nosotros estamos acostumbrados a tener experiencias tridimensionales. Es decir, vivimos en un espacio
o creemos que vivimos en un espacio que tiene 3 dimensiones. Tiene una dimensión ancho, largo y alto. Pero el espacio real, la matriz donde existen las galaxias, las estrellas, nosotros, en realidad tiene una 4ª dimensión anclada, que es la del tiempo. Por eso se habla siempre de espacio-tiempo. Y que explica el por qué existen estos efectos cuando se viaja a la velocidad de la luz, y ahora veremos otros efectos también añadidos. Que fue lo que Einstein logró demostrar y logró poner en ecuaciones. Además no son ecuaciones complejas, son ecuaciones con un nivel de bachillerato un poquito preuniversitario o universitario se pueden aprender perfectamente. Él dijo: la matriz del espacio-tiempo, la matriz del universo, es deformable por las masas que existen en él. La forma más simple de representar esto, y más intuitiva, es representar el espacio mediante una malla cuadriculada, elástica. De hecho, esto se hace mucho. Se coge una malla, una tela elástica, si es cuadriculada muchísimo mejor, y se dejan caer pesos dentro de él. Eso realmente no es que ocurra así, pero es la representación más palpable que podemos hacer de un espacio cuatridimensional o tetradimensional, que para nuestro cerebro es un poco complejo. Si yo os explico que ahora mismo en esta sala hay un montón de picos y valles, os podéis quedar diciendo, bueno, pues vale, pues nada, si tú lo dices, pero realmente es lo que existe en el espacio. Si pudiéramos imaginarlo de alguna manera, lo que hay es un montón, el espacio no es un espacio plano, es una especie de espuma, una especie de gel donde hay muchos valles y picos. Los valles más profundos corresponden a los sitios donde están alojados las masas donde se alojan más cantidad de masa, más que masa grande, más cantidad de masa. Y todos los objetos, incluida la luz, van a ir a través de ese espacio por líneas que, digamos, ofrezcan la mínima resistencia y se llaman geodas. Las líneas geodésicas o geodas. Incluso un satélite, cuando orbita alrededor de un planeta, va a seguir esas líneas. Es decir, si yo tuviera un sistema planetario con estos 3 cuerpos aquí, que están hundiendo un poquito simplemente el espacio-tiempo, contra más masa, más lo hundiría, y yo disparara por aquí una nave, la lógica, esto todo el mundo lo puede ver, es que conforme me vaya acercando a la hendidura que ha producido el cuerpo, haría este movimiento, ¿verdad? Entraría, si va con mucha velocidad podría salir, si no empezaría a rodar hasta que caería. Bien, realmente eso es lo que describe un cuerpo alrededor de otro atraído por la gravedad. En un espacio plano, siempre tened en cuenta que cada cuadrícula no solamente es espacial, es temporal. Aquí es espacio-tiempo todo el rato, ¿de acuerdo? Si yo entro por aquí, con una cierta velocidad, yo iré desplazándome por una de las líneas geodésicas y depende de la velocidad que tenga, podré salir, podré simplemente pasar tangencialmente, o si llevo poca velocidad o el objeto es de mucha gravedad, llegará un momento en que empezaré a dar vueltas, como el agua en un sumidero. Al final caigo dentro, ¿verdad? Es decir, no sé si había escuchado alguna vez, fue atraído por el pozo gravitatorio. Pozo gravitatorio lo que intenta es, con el lenguaje, explicar la idea del espacio-tiempo curvado por una masa. Es la diferencia fundamental que existe entre Newton, la concepción de Newton y la concepción einsteiniana. Y es, no se ve muy bien aquí, pero bueno, para Newton, el cuerpo, la Tierra en este caso, está en el centro de un campo gravitatorio plano. ¿De acuerdo? Las fuerzas y las distancias son las que van a graduar el comportamiento. En la física einsteiniana, el espacio no es plano, está curvado por la masa. Y esas órbitas van a ser trazadas por las líneas de mínimo esfuerzo que hacen los cuerpos, incluida la luz. La luz no va a su bola. Ningún cuerpo, ningún objeto, ninguna fuerza va a su bola en el espacio-tiempo. Va anclado al espacio-tiempo todo el rato. Bien. Hay en el universo
unos cuerpos, que ya lo hemos visto en otras ocasiones y que estaréis hartos de escucharlo, que se llaman los agujeros negros. Los agujeros negros son el resultado, tienen otras causas, pero bueno, mayoritariamente actualmente son causados por la explosión de estrellas muy masivas, cuyo núcleo es incapaz de soportar la fuerza, la presión gravitatoria y colapsa sobre sí mismo. Colapsa de tal manera que llega a desaparecer de nuestro espacio-tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que en un punto de dimensión cero tiene densidad y masa infinita. O lo que es lo mismo, nuestra física falló totalmente. Cuando algo sale cero o infinito es que ya no tenemos fórmula para aplicarla, no sabemos qué ocurre. Eso se llama singularidad. Si lo dibujáramos gráficamente en una malla de espacio-tiempo, literalmente se hunde en la malla. Eso sería un espacio de 2 dimensiones, de 3 dimensiones. En un espacio tetradimensional no se hunde por ningún lado, simplemente desaparece. Por eso el agujero negro es... En realidad no se debería llamar agujero, se debería llamar esfera negra, porque no es que sea un agujero aquí plano, es una esfera negra. Lo miremos por donde lo miremos, no vamos a ver nada. ¿Por qué no vemos nada? Bien, la singularidad, es decir, ese punto de máxima densidad y masa, se hunde, entre comillas se hunde, esto es para que se pueda visualizar, en la matriz del espacio-tiempo, y si os fijáis, ¿qué ocurre? Lo comba de tal manera que la gravedad, acordaos que antes he asociado la deformación del espacio-tiempo con respecto a la masa, la gravedad es tan bestial, es el objeto que produce la gravedad más grande, es tan brutal que ni siquiera la luz puede escapar. La velocidad de escape del agujero negro en determinado punto, cuando nos vayamos acercando a él, es tan grande que la luz ya no escapa. La luz empieza a curvarse, como si fuera un misil. La luz empieza a curvarse, a dar vueltas, hasta que llega un momento que entra dentro. No sé, algunos lo habrán indagado, pero bueno, no sé si sabéis el por qué la representación del agujero negro de Interestelar tiene esta forma. ¿Alguien sabría decírmelo? Es un agujero negro con un disco de acreción. Un disco de acreción plano que va orbitando alrededor del agujero negro. Bien, esto que estamos viendo es el otro lado. Estamos viendo el disco de acreción por detrás del agujero negro. ¿Y por qué lo estoy viendo? Porque los rayos... Imaginaos ahora que pongo el agujero negro de perfil. Los rayos de luz que emite el disco de acreción no pueden vencer la gravedad del agujero negro y se curvan hacia atrás. Por eso este halo alrededor del agujero negro. Esta simulación, que se hizo a través de fórmulas matemáticas y físicas de verdad, costó un montón de horas de integración. Este disco de acreción es el que vemos pasar por delante del agujero negro, pero el que pasa por detrás, que en un objeto normal sería como Saturno, no lo veríamos, su luz se curva por ocasión de la gravedad tan intensa y bordea todo el agujero negro y lo vemos alrededor como si fuera un halo. Tan potente es la gravedad del agujero negro que es capaz de curvar la luz. Es más, hay otro efecto, y es que si orbitáramos alrededor del agujero negro en una estación circular como si fuera un donut, y yo encendiera una luz, la luz me vendría de nuevo por aquí detrás. La luz no se perdería, no seguiría una trayectoria recta, seguiría una trayectoria curva. Estaría continuamente dando vueltas dentro. Fijaos lo potente que es la gravedad de un agujero negro, lo que deforma el espacio-tiempo. Pero ¿qué ocurre con el tiempo? Si os acordáis, vengo insistiendo todo el rato que el espacio-tiempo no solamente es una medida de espacio, es una medida de tiempo. Es decir, las constantes, el tiempo está anclado a la misma matriz del espacio. ¿Qué ocurre si lo deformo? Quedaros con este concepto. Si yo tomo cada ladito de esta malla como si fuera, imaginemos un año, imaginémoslo, ¿qué ocurre conforme me voy acercando a un objeto muy masivo? Se estira, efectivamente, pero sigue siendo un año. No es más de un año, sigue siendo un año.
desde fuera, yo lo veo como si fuera más de un año. Pero si yo estuviera aquí anclado, para mí es un año. Si para mí esta es la medida de un año, ¿esto entonces qué es? Mucho más pequeño, ¿no? El tiempo se acelera. Si yo me acerco a un objeto de gran masa, el tiempo se enlentece. Si estoy fuera, volvemos a los campos de referencia. Si estoy fuera, el tiempo se enlentece. Si estoy dentro, el tiempo se acelera. Y es simplemente la deformación que causa los objetos de gran masa alrededor de la matriz espacio-temporal. ¿Lo entendéis? Este es más fácil, porque se visualiza mejor. Bien, ¿qué pasa entonces si voy cayendo en un agujero negro? Esto se pregunta siempre. Vamos, yo fui el primero que me lo pregunté cuando leí los primeros que era un agujero negro. Porque no se sabía realmente qué es lo que pasa. Quitando consideraciones de radiación, de gravedad, de que me estiro como un espagueti, todo eso que hemos leído, si el agujero negro es suficientemente grande y masivo, no vamos a experimentar esos efectos tan destructivos como apareció en la película El Abismo Negro, no sé si esta película de Disney ya tiene años, en la cual la nave del Cisne se acerca a un agujero negro y la destroza totalmente. Bien, no va a ocurrir eso si el agujero negro es muy grande, de estilo interestelar o incluso el que hay en el centro de la galaxia, de nuestra galaxia Vía Láctea. Conforme la nave se fuera acercando al agujero negro, al horizonte de sucesos, es decir, aquella parte del espacio donde la luz no puede escapar, por lo tanto la vemos negra, ¿de acuerdo? Recordemos, la singularidad no la vamos a poder ver nunca, la singularidad no está aquí, está dentro de esa esfera. Esa esfera no es una esfera material, no es algo que yo pueda tocar. Es una esfera, digamos, de censura cósmica. Está censurada la singularidad. La singularidad tiene tanta vergüenza que se censura ella misma a través de un espacio globular, una esfera, del cual la luz no puede salir, ninguna información sale, por lo tanto yo no veo nada, lo que veo es oscuridad. Bien, conforme yo me fuera acercando al horizonte de sucesos, es decir, aquel punto en el cual ya no voy a poder escapar, yo, ¿qué experimentaría? Yo, particularmente yo, nada, yo no experimentaría nada. Mi reloj sigue marcando lo mismo. A las 5 me tengo que tomar té. Y llega a las 5 y me tomo el té. Pero si miro por la ventanilla de la nave, ¿qué ocurre? Veo cómo misteriosamente el tiempo de fuera empieza a acelerarse. De hecho, conforme más me voy acercando al horizonte de sucesos, más se acelera. De hecho, cuando ya estoy prácticamente a punto de pasar el horizonte de sucesos, incluso estoy viendo cómo hay estrellas que empiezan a explotar y empiezan a cambiar de sitio. El tiempo empieza a acelerarse muy rápido. En el momento que paso el horizonte de sucesos, me desconecto del universo. Ya no estoy en este universo. Ya no sé nada. No me llega ninguna información. ¿De acuerdo? Hay una novela que se llama Pórtico, de Frederick Pohl, que hay una raza alienígena que se escabulle del espacio ocultándose detrás del horizonte de sucesos. ¿Por qué? Porque no la pueden ver desde fuera y el tiempo fuera pasa muy deprisa. ¿De acuerdo? Bien, ¿y yo qué veo? Este es el fallo de la película Interestelar. Yo no podría ver nunca caer al protagonista dentro del agujero negro. ¿Por qué? Hemos dicho que conforme me voy acercando al agujero negro, el tiempo se enlentece con respecto a mí que estoy fuera. Yo vería que la nave va cayendo cada vez más despacio, más despacio, más despacio, se va atenuando la luz, más despacio, hasta que hay un momento que se queda infinitamente colgada ahí. No cae nunca, se quedó. Pasan los siglos y sigue ahí. Pasa 1 millón de años y sigue ahí. Pasa 50 millones de años y sigue ahí. Hay otro, desaparecería porque la luz sería tan tenue, se enrojecería tanto por la gravedad que yo no la vería. Pero si tuviera detectores capaces de hacerlo, vería eternamente colgado al astronauta ahí. Inmóvil, quieto, para toda la eternidad. ¿Entendéis el concepto? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Depende del marco de referencia. Si yo espero 15.000 millones de años, a lo mejor veo caer al astronauta. Bien,
Esto es lo que os explicaba. La singularidad, que es el punto de máxima densidad, está oculta. El radio de Schwarzschild, que lo va a marcar la masa inicial del agujero negro, porque el agujero negro de alguna manera se interacciona con el universo todavía por su masa, como hemos visto, marca el límite en el cual no hay retorno. La luz aquí todavía escapa del agujero, aquí casi escapa, aquí da vuelta. En el momento que llega aquí, ya no escapa. Todo lo que pase a este lado desaparece de nuestro universo, no sabemos lo que pasa. No, todo lo que puede pasar son elucubraciones, no tenemos ni idea de lo que pasa. Bien, en la literatura científica, y sobre todo en la de ciencia ficción, se ha hablado mucho sobre los agujeros de gusano. Los agujeros negros de gusano, o los agujeros blancos, en fin, hay varios nombres, es una realidad. Einstein y Penrose lo dedujeron que podían existir. Tiene un pequeño problema, y es que se forman, pero tal como se forman, se extinguen. ¿Por qué? Por esto que pone aquí throw up, la gargantita. Cuando los dos agujeros entran en contacto, la naturaleza, como hemos dicho, tiene una censura, no puede dejar la singularidad al aire y directamente colapsa esa entrada, la cierra. Solamente en determinadas circunstancias que nosotros de momento no conocemos, aunque teóricamente son posibles, puede haber una cierta energía negativa que permita que el túnel quede abierto. La energía negativa no es una cosa esotérica que yo estoy largando aquí de tema mágico, existe realmente, es medible. Hay experimentos que lo han demostrado. Lo que no sabemos es cómo crear en tanta cantidad, pero es posible tenerla, y en el espacio es posible que la haya. Bien, ¿qué ocurriría? Pues el soñado viaje entre dos zonas muy alejadas. Mientras que en una nave normal yo tendría que recorrer toda esta distancia, aunque fuera a la velocidad de la luz, si yo tengo un túnel, pues acorto todo esto. Es lo típico que sale en las películas de los dos papeles, que los uno y por en medio. Es una posibilidad teórica que implica un agujero negro por un lado y un agujero blanco por el otro. Una entrada y una salida, como todo túnel que se precie. Y lo que veríamos más o menos, si nos asomáramos al borde, pues sería esto. Esta es una imagen generada por ordenador de lo que podríamos ver. Veríamos el espacio circundante totalmente deformado. Acordaros siempre, la luz conforme más se va acercando al agujero negro, más se va curvando en su trayectoria. Veríamos unos paisajes un poco psicodélicos. Y al otro lado veríamos una luz. Veríamos el otro lado del puente. Bien, no me voy a extender mucho en eso porque es un concepto que todo el mundo alguna vez ha escuchado y se ha visto. Lo que sí es más complejo es lo de la máquina del tiempo. La teoría de relatividad, la teoría general de Einstein y los agujeros negros y los agujeros de gusano nos permiten construir la famosa máquina del tiempo. Muy costosa, muy compleja, no tenemos tecnología actual, pero técnicamente es posible y teóricamente es posible. Solamente tiene un pequeño problema, y es que yo no puedo ir más atrás en el tiempo que la de la fecha de construcción de la máquina del tiempo. Y además exige un tinglado tecnológico bastante grande. Lo primero exige dos agujeros negros conectados mediante un puente, y uno de las salidas, o la entrada, me da exactamente igual, tiene que viajar a la velocidad de la luz. Es decir, tengo que crear un agujero negro, otro agujero negro, los tengo que unir mediante energía negativa, y ahora coger uno de los agujeros negros y con una nave remolcarlo a la velocidad de la luz. El otro lo dejo fijo, el otro la velocidad de la luz. Como veis, una tarea muy sencilla de realizar. Bien, ¿por qué lo tengo que mover a la velocidad de la luz? Porque si no, no tengo una máquina del tiempo. ¿Qué pasaba cuando me muevo a la velocidad de la luz? Que cambian los tiempos relativos. Cambian realmente los tiempos relativos. En la parte que yo estoy moviendo a la velocidad de la luz, el tiempo se lentece. Pero yo desde fuera lo que veo es que se acelera. Mientras que el punto fijo sigue igual. Entonces crea una diferencia de tiempo. Bien, ¿existen? Pueden existir. ¿Es posible que algún día viajemos a la época de los dinosaurios? Es posible. Pero desde luego por máquina hecha por nosotros, no. Si mañana alguien inventa una máquina, ya sabemos que en el futuro, como máximo, van a poder venir hasta mañana. De ahí para atrás no se puede viajar. Otra cosa es que dentro de 2000 años encontremos una máquina de dos agujeros de gusano unidos mediante un puente, mediante lo que sea, de otra civilización que existió hace 20 millones de años. Y hace 20 millones de años construía esa máquina.
Pues entonces, ¿a qué tiempo podremos viajar atrás? 20 millones. No a la formación de la Tierra, ni... Ese es el problema tal como conocemos la física actual, ¿eh? Aparte, eso es como... Voy a coger el metro, pero tengo que ir a la India a cogerlo. O sea, como no tengamos un agujero de ese tipo, como en la película Interestelar, que lo tenemos en la órbita de Saturno, aquí al ladito, y ya llegar a Saturno cuesta, el agujero negro más cercano como mínimo estará en otra estrella. Entonces, para ir a la máquina del tiempo, llegar a la estrella, coger la máquina del tiempo y viajar, eso cambiará totalmente la percepción que tenemos nuestra de lo que es un viaje, ¿eh? Bien, el viaje en el tiempo tiene otra paradoja, y con esto ya vamos a terminar, vamos a darle el punto gracioso al tema, y es, todas las películas fallan, porque realmente si esto aparece en una película, el público se levanta y se va. Sí, sí, porque, ahora lo que está haciendo aquí. Bien, esta es la entrada a la máquina del tiempo, esta es la salida. ¿Qué está ocurriendo? Es la misma pelota, ¿eh? ¿Qué veis que ocurre? Claro, vosotros imaginaos que aquí ahora mismo hubiera una máquina del tiempo y hay dos entradas, ¿no? Como Stargate. Yo entro por aquí y antes de entrar todo el mundo está viendo cómo estoy saliendo. Poco chocante, ¿verdad? Realmente lo que ocurriría es que al entrar yo en la máquina del tiempo, si voy a salir, o sea, yo me voy a desplazar 2000 años en el futuro, vamos a imaginar, y voy a volver al mismo momento en el que entré en la máquina, pues estaría cachondísimo, porque entro y salgo a la vez. Solamente hay una película que ese efecto se ve. ¿Alguien sabría decirme cuál es? Contact, de Carl Sagan. ¿Qué le ocurre a la protagonista cuando termina del viaje? Cae la máquina y en realidad no ha pasado nada, ¿verdad? Pues eso es lo que ocurre. O sea, yo podría llegar aquí y he dicho, no vea dónde he estado, me ha pasado esto, me ha pasado esto, me ha pasado esto. Nadie vería que yo ni un milisegundo he tardado. Es más, antes de entrar he salido. Dirían, bueno, pero si ni siquiera has entrado, si te he visto salir. Hay una penalización por realizar un viaje en el tiempo. Claro que si yo viajo en el tiempo puedo modificar los acontecimientos, ¿verdad que sí? O sea, yo voy a entrar y hay un acontecimiento que modifica, en ese mismo momento, modifica lo que yo voy a hacer. Y entonces me prohíbe entrar. La famosa paradoja del abuelo. Yo viajo en el tiempo hacia atrás, conozco a mi abuelo, lo convenzo de alguna manera para que no se case con mi abuela, le hablo del futuro que le espera y seguro que no se casa. Y entonces yo no nazco, ¿no? ¿Sí o no? Pero yo estoy allí, ¿verdad que sí? Yo he nacido, yo existo. Luego, eso no puede ser. Viola un principio, ¿de acuerdo? Es imposible que eso ocurra. Aunque os suene absurdo, es imposible que eso ocurra. O sea, yo no puedo modificar el pasado, es imposible. Ya está. La flecha del tiempo ha seguido hacia adelante y ha ocurrido. Yo he nacido. Lo siento mucho, pero voy a seguir pagando la hipoteca. No me puedo quitar de ella. ¿De acuerdo? Bien. Si hablo de personas es muy difícil de entenderlo, pero si hablo de bolas de billar es muy fácil. Nada impide que ningún acontecimiento modifique, pero de tal forma que el resultado final sea siempre el mismo. Es decir, si cuando voy a entrar sale efectivamente una pelota que me impacta un poquito, modifica un poquito mi trayectoria, pero yo sigo a la entrada y no me desvío de ahí, no ha pasado nada, ¿verdad que no? ¿El resultado sigue siendo el mismo? Sí. Lo que ha ocurrido es una pequeña variación en la historia, en la línea temporal. Eso que se llama una paradoja temporal. Es decir, en el momento que yo viajo en el tiempo, conozco a mi abuelo, intento convencerlo de que no se case con mi abuela y seguro que al final se termina casando con mi abuela porque era muy cabezón, ya la historia implicará que yo siempre esté ahí. Yo siempre se le haya parecido a él. Él contará cómo se le apareció una persona que se parecía mucho a su nieto después de un montón de años y habló con él y le convenció y le dijo, pero al final él terminó casándose. Cuando hablamos de personas, intuitivamente es muy complejo porque no lo gastamos. Pero cuando hablamos de objetos físicos es muy fácilmente comprensible. Es la paradoja de la bola de billar. Es decir, yo al final, la bola de billar, consigo que entre donde yo quería.
Lo único que ha ocurrido es que se ha desviado un poquito. ¿Ha ocurrido el suceso? Ha ocurrido. O sea, ha interaccionado con otra bola de billar. Pero al final, el suceso final ha ocurrido. Es decir, la bola entró, como decía McEnroe. ¿Lo entendéis? No puede modificarse en los acontecimientos que ya han pasado. Es imposible. Y además, cualquier pequeña alteración que haya quedará ya reflejada. En muchas películas esto aparece también, Interestelar aparece. Si os fijáis, el que lo haya visto, hay un dato que si no ocurre es imposible que ocurra toda la película. Y es porque ya queda imbricada en la historia, ya siempre va a ser así. Las personas que creen creen haber hallado indicios de que ha habido visitas extraterrestres de inteligencia anteriores en la historia de la humanidad, que hicieron que la humanidad avanzase hasta el estado actual, si eso realmente es así, es porque si los extraterrestres viajaron en el tiempo al pasado y de alguna manera nos modificaron, ya ha quedado en la historia. Es decir, siempre va a ser así, siempre tuvo que haber alguien que vino aquí, que modificó, aunque el resultado final sea siempre el mismo. Nosotros llegamos a la Luna. Si alguna vez se descubre una máquina que nos permite viajar a la época de Kennedy cuando quería viajar a la Luna y lo intentan convencer de que no, no tengáis ningún problema que vamos a llegar a la Luna. Pero la historia cambiará, pero llegamos seguro. Bien, y ya para terminar, para dejaros un poco ya pillados, que siempre se trata de esto, como pasa con las películas, históricamente ha pasado con las obras, con las pinturas, con la poesía. Vivimos un tiempo en que los medios audiovisuales son los que nos llevan a preguntarnos, sigue siendo arte, nos lleva a preguntarnos sobre otras cosas e impulsan un poco la investigación. La película Interestelar ha sido una de las películas que ha motivado a muchos científicos que, tenían ahí una rama de investigación un poco olvidada, van a ver la película y empiezan a comerse el coco y dicen, pues ya que estoy, los papeles que tiene aquí, vamos a meterle el número. Pues unos científicos de una universidad en Italia, y además bastante prestigiosa, no es ninguna tontería, han dicho, oye, ¿y por qué no metemos todos los datos que tenemos de la Vía Láctea? La materia oscura, la masa que tenemos, el agujero negro que es Sagitario A, que está en el centro de la galaxia, está a 27.000 años luz, la masa, a ver qué nos da. Pues le ha dado que posiblemente sea un agujero de gusano, que es posible que sea, que nada lo impide, que todos los datos dan de que el agujero negro central de la galaxia podría ser precisamente la entrada, no es salida porque no hay indicios de que sea salida, pero sí entrada a un agujero negro de gusano. La salida puede estar la nube de Magallanes, en otra galaxia seguro, ¿de acuerdo? O sea, en esta galaxia no, pero puede estar la nube de Magallanes, en la galaxia de Andrómeda. Entonces, puede ser que la entrada de metro más cercana que tengamos la tengamos a 27.000 años luz, podría ser peor, pero está aquí al lado. Y que 27.000 años luz, o sea, esto es un dato para que veáis la relatividad, lo importante que es. Si algún día pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, tardaríamos solamente 100 años en llegar al centro de la galaxia, tiempo subjetivo de la nave. Es decir, en 2 generaciones, o en la vida de una persona desde que nace hasta que muere, seguramente dentro de varios siglos, 100 años será nada, es capaz de llegar al centro de la galaxia. En la Tierra habrán pasado 27.000 años. Pero habremos llegado a un sitio, que nunca, de momento que yo sepa, no ha llegado nadie. Y posiblemente nos encontremos con que es la entrada a un túnel que nos lleve a otro lugar en el espacio. Pues con esto, espero por lo menos haberos creado la curiosidad, que luego indaguéis un poquito más, estudiéis un poquito más, y algunos conceptos que hayan quedado un poquito claros. Y quién sabe, a lo mejor dentro de 1.000 o 10.000 años, pues estamos hablando de lo bonitos que son los amaneceres en un planeta, orbitando alrededor de la salida del metro número 1 de la Vía Láctea, y que podemos ver nuestra galaxia desde ahí. Muchas gracias. Que paséis una buena noche. Sí quería deciros, perdón, antes de terminar, dentro de dos jueves, ¿verdad, Chelo? El día 19, la Federación organiza una nueva charla, coloquio sobre una nueva película, que ya lo pondremos, ¿verdad? Ah, sí, perdón. Al entrar se os han dado una hoja con un cuestionario que os agradeceríamos mucho que
nos rellenaréis, nos la entregaréis, porque nos interesa mucho saber vuestra opinión sobre los cursos que queréis que se hagan, las actividades que queréis que hagamos. Queremos feedback, que nos digáis qué queréis.